Hola, soy Albérico Barrios, fui periodista. ¿Cómo están? Hoy quería compartir con ustedes una reflexión, ahora que ya la ministra Cairo tuvo que renunciar, porque como decía mi padre, cuando yo le planteaba esas tonterías de juventud, si mañana pensás lo mismo, hablamos, me decía él. Sabia posición de padre que generalmente yo al otro día ya no pensaba lo mismo, o directamente me había olvidado de lo que le había propuesto a él, o alguna queja que tenía, o lo que sea. Y el día de hoy, que ya ha pasado la parte peor de la tormenta, no toda la tormenta, y por eso quería compartir con ustedes esta reflexión, a ver si les parece bien o no. Creo que eso de que el presidente Orsi dio por terminado el caso de la ministra Cairo está profundamente equivocado. Profundamente equivocado. Resolvieron el problema ellos, el gobierno, los que ganaron. Nosotros, que somos los contribuyentes del Estado y a quien se nos evadió, porque los impuestos los pagamos para todos, para los otros, las otras personas, para que el gobierno la administre. La ministra Cairo no ha dado la más mínima señal efectiva, porque los dichos se los lleva el viento. No conocemos ninguna evaluación. Ahora salió el intendente de Montevideo diciendo que podía demorar un tiempito la evaluación de la deuda que va a crearse una vez que se determine todo lo que la ex ministra Cairo evadió. Es tan grave el asunto por varias puntas. Primero, esta señora hace años que está cobrando sueldo del Estado. Años, y casi siempre en la misma materia, vivienda. Por tanto, o es una sinvergüenza redomada, cosa que podría ser, vistas sus declaraciones, la impudicia con que declaró que ella no creía haber robado nada, se es a veces infractor por omisión o por acción. Por acción significa que deliberadamente se hace algo. Por omisión, haciéndose el olvidado, que es lo que pretende ella que nosotros pensemos. Además, hay algo todavía más grave, que es, al ser una ministra de Vivienda y haber sido descubierta, que evadió muchos impuestos, no solamente uno, varios. Un representante colorado que estuvo en Esta Boca es Mía dijo que por lo menos eran 8 los impuestos que había evadido esta señora. La suma es grandiosa, impresionante la suma de dinero que no le pagó el Estado. Y además estaba acrecentando su fortuna personal al haber construido en un terreno que no sabemos hasta dónde está legalizado 4 casas que no deben valer menos de $70.000 cada una. Quiere decir que además de evadir estaba acrecentando su fortuna personal. Y luego, cuando fue descubierta, salió con ese falso agradecimiento al periodista que la llamó, que no fue para alertarla, fue para que se tomara conocimiento y confirmar de que ella tenía conocimiento, pero había olvidado pagar los tributos, los impuestos. Arriba sale el presidente del Frente Amplio diciendo que es un error. No, el error es cuando uno tiene que hacer algo y lo hace mal. Es distinto cuando uno no hace, es decir, no cumple una ley, siendo además la jerarca que tiene que hacer cumplir las leyes, porque ella forma parte del Poder Ejecutivo. Y seguramente durante su periodo de diputada, que lo fue, seguramente ella votó las leyes que luego omitió cumplir. Pero la última parte, como dije, es la peor de todas. Cuando la prensa concurre a su casa, donde se vio obligada, no fue motu propio, fue obligada a dar una conferencia de prensa para pretender explicar lo que ella califica de olvido,
escudándose en un montón de cosas, poco menos que es una sacerdotisa que hizo por no sé quién y cuánto hizo. Nada de eso dice la ley. La ley dice que cuando uno tiene que pagar un impuesto, lo tiene que pagar sí o sí, no importa lo que haya hecho. Así haya salvado a 1000 personas de cualquier insuceso, lo tiene que pagar. No es disculpa de ninguna manera lo que haya hecho ella antes. Peor, porque además, como estuvo siempre en la materia de vivienda, debió y sabía perfectamente que cuando uno tiene una propiedad tiene que tributar para empezar por esa propiedad. Descaradamente dijo que había pagado 89 pesos. En muchos años hay por ahí una evaluación de que son 13 años de evasión de impuestos. Imagínense usted. Pero encima, cuando la prensa se le da persona, repite la cantinela muy propia de este tipo de personas, particularmente lo del MPP, que se pasan por las tumbas etruscas las leyes del Uruguay, todas y cada una. Entonces sale con una actitud victimizándose y pretendiendo que olvidemos que simplemente es una evasora de impuestos. Lo que a mí no me resbala lo que ella pueda decir, simplemente la considero evasora. Pero hay otro aspecto que poco se ha insistido en él, en mi opinión, y es este. Cuando una persona, siendo un jerarca del gobierno, no solamente ha evadido los impuestos, sino que pretende hacernos creer que fue un olvido y además también intenta hacernos creer que no es delito. Yo le recuerdo a las señoras que en el Código Penal Tributario del Uruguay, que está vigente, en el artículo 11, está aquel viejo artículo, pero que, insisto, está vigente, que dice que aquel que instigara de cualquier forma a no pagar impuestos, es decir, en este caso, sus palabras y su actitud son poco menos que una actitud que invita a los demás a no pagar impuestos, que no es malo no pagar impuestos, que no es rechazable no pagar impuestos, y que algún día los va a pagar, tal vez. No ha dado ninguna muestra de eso. Eso está penado especialmente por el artículo 11 del Código Penal Tributario. Este es el peor aspecto, porque además esta persona, la ex ministra Cairo, hoy diputada, vaya llevando, no sabemos si indujo a la hija o no, pero la hija sale a defender lo que hizo la madre, no solamente lo que hizo mal la madre, sino que también pretendiendo hacernos creer que el hacer bien por los demás, y tal vez lo hizo, lo que pasa es que a uno tiene que perdonarle cualquier evasión de impuestos, porque como hace el bien a otros, puede dejar de tributar impuestos que todos sabemos que, entre otros, esos impuestos que dejó de pagar la señora Cairo son para darle de comer nada menos que a los niños menos pudientes en los comedores que el Estado sostiene con esos impuestos, el de primaria por ejemplo, que va directamente a alimentar a los niños que no tienen forma de comer en la casa, y entonces esta persona le robó la comida a los niños más humildes. Entonces la hija sale, que además es gerenta de las áreas descentralizadas del BPS, imaginen lo que debe estar ganando, sin ninguna preparación especial que yo sepa. O sea, fue colocada allí, no se sabe por quién, pero intuyo quién es que la colocó a esta hija de Cairo en ese lugar. Y entonces lo que habría que determinar es todos y cada uno de los tributos o impuestos que esta persona evadió y cobrárselos a como dé lugar. Porque igual como diputada va a ganar 400.000 pesos por mes. 400.000 pesos por mes. Y pretende hacerse pasar por una de nosotras. Como si fuera una persona, una mujer igual a cualquier otra. No, no, para nada es igual. Primero porque en todo caso, si hubiera asumido el cargo desde el llano, podría considerársele como una persona que era común y corriente y luego accedió al cargo. No, para nada. Esta persona hace 30 años que trabaja para el Estado.
y estuvo generalmente en el ámbito de la vivienda. Por tanto, es absolutamente inadmisible que pretenda hacerse la inocente o la olvidada, cuando, como dije, por lo menos lo más chico que hay que enrostrarle es haber evitado o evadido, mejor dicho, pagar el impuesto de la primaria, cuyo producido va enteramente para darle de comer a los niños o para mantener los edificios de las escuelas, que por lo menos yo, que soy hijo de la escuela pública, de toda la enseñanza pública, considero sagradas. Porque sin eso el país se destruye, se cae, desaparece. Me pregunto si no ha sido el fin último de ella al evitar pagar esos impuestos. Entonces esta persona va a estar en el Parlamento y realmente, si el Frente Amplio tuviera, particularmente el MPP, ni siquiera debería salir a defenderla, no ya a restituirla al Parlamento, que es algo inevitable, porque estaba en una lista y los Frente Amplistas la votaron. Obviamente yo no, pero el voto debe respetarse. Lo que no pudo respetarse fue el cargo que se le había asignado, mucho peor cuando además empezó a gargantear apenas fue designada como ministra, que quería gastar a manos llenas, no sabemos en qué, porque además, no sé si ustedes saben, la muy burra dijo que había que hacer casas de barro porque eran baratas y fáciles de construir. Imagínense que el pobre Gallinal, sabiendo la cantidad de enfermedades que traen las casas de barro, de cebato se decía en mi época, y yo viví en un rancho cebato cuando era niño. Me acuerdo de la lucha de mi madre y de mi familia en general, porque yo era el terreno de una abuela mía, para tratar de que no hubiera en ese rancho de cebato. Es más, hasta ayudé a construirlo, si mal no recuerdo, siendo yo un niño de 6 años. Se hace con madera criolla, horcones de eucaliptus, 4 horcones grandes. Es muy sencillo, puede hacerse relativamente grande, 6x4, una cosa así, para que en aquel momento eran mis padres y un par de hijos nada más. Luego fuimos 10, pero ya habíamos prosperado y tuvimos varias casas dignas. Se le colocan varejones también, generalmente verdes. Luego se le coloca ramaje en el medio de las 2 filas de varejones y se encebata, que se llama, o sea, se utiliza barro que se tira sobre esos yuyos que forman en realidad la pared central, y luego se deja secar ese barro y forma eso una capa de aire que condice además con el quincho que se hace de paja mansa o paja brava, y resulta una vivienda campera muy fresquita en verano y muy cálida en invierno, pero tiene el problema de que generalmente tiene piso de tierra y además la vinchuca y otros bichos tienden a buscar vivir en ese lugar, y luego ya sabemos lo que pasa con el mal de Chagas, mucho más extendido en Argentina que acá en Uruguay. Así que de rancho de barro se le podía ocurrir a ella cuando yo ahora tengo 73, yo tenía 6, póngale que 50 años atrás, jamás en esta época, jamás. Y en eso quería gastar la plata la renunciada ministra Cairo. Entonces, mi reflexión que quería compartir con ustedes y saber si la comparten es que ella pagó políticamente con haber sido renunciada, porque en realidad ella no renunció, la obligaron a renunciar porque no tenía más remedio. Pero queda pendiente la deuda moral y ética y además económica que ella va a tener que demostrar con papeles que va a pagar o que está pagando o que ha cancelado la deuda, que son millonarias, las deudas de los tributos y los impuestos impagos. O sea que nada de que está resuelto y que ya está y ya pasó, no, nada de eso. Lo pagó políticamente, socialmente e institucionalmente no pagó nada, ni un peso
sabemos que haya pagado de la deuda que tiene con el Estado uruguayo, es decir, con usted, conmigo, con todos los que habitamos este territorio. Y no digo que gustosamente, pero pagamos los impuestos porque sabemos que muchos de ellos tienen un buen destino. Pero esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?